hay una información importante. Ricardo Salinas Pliego, Obed. Pues el día de hoy, Álvaro, el Servicio de Administración Tributaria informó que un tribunal determinó este jueves que Grupo Electra, de el magnate Ricardo Salinas Pliego, sí tiene la obligación de pagar una deuda del impuesto sobre la renta de aproximadamente 24,000 millones de pesos. Estamos hablando que es una tercera parte del adeudo que le debe al fisco de 63,000 millones de pesos, como tú lo diste a conocer hace unas semanas. Sin embargo, él todavía puede impugnar esta decisión y fíjate qué interesante, a donde tendrá que hacerlo es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un momento clave en el que el Poder Judicial está en la mira por la reforma que se pretende llevar a cabo en la materia. El propio Salinas Pliego incluso denuncia en este comunicado sobre supuestas presiones que se ejercieron contra los magistrados que determinaron fallar en su contra para que no se les acusara de avalar la corrupción. Sí, es muy, muy curioso. Ayer le adelantábamos aquí, Manuel González y su servidor, que el día de hoy el 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sí, ya sé que esos terminajos a usted de pronto le generan inclusive confusión, pero mire, por ejemplo, cuando digo el Primer Circuito, son los tribunales radicados en la Ciudad de México. El Segundo Circuito es el Estado de México, y así sucesivamente. Pero aquí se trata de un tribunal. Normalmente los tribunales se integran con 3 magistrados, con un presidente, y revisan las decisiones que toman los jueces. Digo esto porque ahora que está discutiéndose la reforma al Poder Judicial, es también importante que todos nos familiaricemos con los conceptos básicos de las leyes y del Poder Judicial. Pero ayer le adelantábamos que los términos en los que el comunicado de Ricardo Salinas Pliego y él mismo se referían a lo que hoy ocurrió, pues anticipaban a que daban por hecho de que iban a perder. Daban por hecho de que iban a perder. Ayer, como tú lo dices, Obed, el comunicado de Grupo Salinas decía, bueno, es que se ha ejercido una presión en contra de los magistrados y hay magistrados o estos magistrados por las presiones pueden efectivamente votar en contra del Grupo Salinas, lo cual efectivamente ocurrió el día de hoy. Es un garrotazo, es una derrota más de Ricardo Salinas Pliego en un nuevo litigio que, como tú bien dices, Obed, puede todavía impugnar este fallo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero se trata de que ya pague. Esto le ordena el día de hoy. Este tribunal le niega el amparo a Grupo Salinas y por tanto deberá pagar aproximadamente 24,000 millones de pesos ya con las actualizaciones del fisco, a pesar de que aún puede recurrir a la Suprema Corte. Pero debe todavía más, Obed. Claro, 2 veces esta cantidad que se le está pidiendo pagar todos. Prácticamente otros 45,000 millones de pesos. Casi nada. Bueno, por eso también está tan emotivo el ciudadano Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué reacción tuvo el magnate? Bueno, se emite, el Grupo Salinas emite un comunicado en el que dice lo siguiente: con relación a la resolución del amparo directo 98/2021 del día de hoy en el 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, lamentamos la falta de diligencia y objetividad de algunos magistrados, quienes, frente a la sistemática presión por parte del gobierno federal y ante el temor de ser considerados corruptos, se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo. Ello, a pesar de que el magistrado presidente de dicho tribunal señaló con precisión y claridad que las maniobras del Servicio de Administración Tributaria son abusivas,
coercitivas, desproporcionadas e ilegales. Ahora bien, convencidos de que nos asiste la razón ética y jurídica, y conforme a nuestro derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, recurriremos a las instancias superiores correspondientes en busca de una resolución que elimine los abusos como los cobros dobles e ilegales que buscan imponernos. Confiamos en que, a pesar de las presiones externas, estas instancias superiores decidirán lo correcto con autonomía e independencia. Y no tengan duda, concluye este comunicado de Grupo Salinas, seguiremos haciendo uso de todos los instrumentos legales y a nuestro alcance para defender nuestras causas, la reputación de nuestras empresas y la prosperidad incluyente de nuestros colaboradores y clientes. Bueno, no hay otra instancia, la única instancia superior, yo no sé por qué lo omite el comunicado del Grupo Salinas, pues es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quizá por la reputación que tiene esta instancia o por la actuación que ha tenido en otros momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos del Grupo Salinas. Pues bien, Álvaro, será interesante porque llegará esta instancia y por los tiempos seguramente tal vez coincida justo cuando todas las miradas estén en el máximo Tribunal de Justicia de nuestro país por la reforma que se quiere llevar a cabo, que van a iniciar en esta legislatura. Recordemos que todavía está la comisión permanente hasta 31 de agosto y en septiembre, ya con una mayoría calificada en Cámara de Diputados y cerca de una en el Senado, pues ahí se empezará a avanzar mientras esto estará dirimiéndose, este asunto de Salinas Pliego, en ese tribunal. Sí, y mientras tanto, también es importante no perderlo de vista, van a seguir resolviéndose juicios, porque son muchos juicios los que el Grupo Salinas y Grupo Electra, que son dos grupos empresariales propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pues van a seguir litigando, pero ya los tribunales tienen que resolver. Y pues el panorama no es positivo para Ricardo Salinas Pliego. Yo digo, después este tribunal colegiado resuelve después del resultado de la elección. Lo pudo haber hecho antes. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, parte también de cómo actúan los tribunales. Claro. Estos tribunales pudieron haber resuelto antes de la elección y se esperaron. Lo agendaron hasta el día de hoy, pasadas ya casi 2 semanas de la jornada electoral del 2 de junio. ¿Tuvo que ver con la elección? No tengo la menor duda. Ahora, ¿qué sigue? Pues van a tener que resolver, en este caso específico, el Pleno de la Suprema Corte, en este contexto de reforma del Poder Judicial, ni modo que se vayan a ir después de hasta el otro gobierno. No, hombre, estamos a mitad del mes de junio. Falta todavía julio, agosto, septiembre, 3 meses y medio que le quedan al presidente López Obrador. ¿A poco? Y en medio de la reforma. Van a tener que resolver antes. Claro, no es fortuito. Y como muchas veces se piensa que estas instancias escapan, digamos, a la discusión política, creo que, como dices tú, al ir socializando todo lo que sucede dentro del Poder Judicial, hay que ser sinceros y reconocer que no escapa a hacer política. Y lo hemos visto con su máxima representante, la ministra presidenta, y también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, pues ella misma hace política, como lo han hecho y como lo hacen todos los ministros, ¿no? Hombre, pues ¿cómo no va a ser política si hasta organiza una cena en el domicilio del ministro González Alcántara Carranca, al que asisten también magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI? ¿Qué diablos hace el presidente del PRI No, él se mete en todas partes. ¿Qué demonios hace la ministra presidenta de la Corte y cabeza del Poder Judicial de la Federación en una cena con los magistrados que van a calificar la elección presidencial y que tienen la última palabra en materia electoral?
con el presidente de un partido. Su aliado y amigo, de acuerdo con lo que han dicho. Amigo. Entonces, dirán, hay quien dice, es que quería resolver un problema que había ahí entre los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Y Alito? ¿Y qué diablos hace Alejandro Moreno Cárdenas? ¿O es que Alejandro Moreno Cárdenas tiene influencia en un grupo, en uno, dos o en tres, o en cuatro o en cinco magistrados del Tribunal Electoral? Pues es grave cualquier cosa por donde se le vea. Parte de lo que también estamos pues viviendo y teniendo el privilegio también de informar. Esto, entonces, hoy un tribunal colegiado, el 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa, pues le dice a Ricardo Salinas Pliego, pagas 24 mil millones de pesos que viene arrastrando, por cierto, 2008, ¿no? desde 2008, son ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Es decir, ¿cuántos años pateando el bote? ¿Y de qué gobierno, no? También hay que decirlo. Viene desde el gobierno de Calderón, luego de Enrique Peña Nieto, pero bueno, hay que se ponga a ahorrar el ciudadano Ricardo Salinas Pliego, porque va a tener que pagar esto y lo que resta de esa suma multimillonaria de 63 mil millones de pesos. Es lo que ha ocurrido el día de hoy. Consideramos que es una información importante. Aquí le hemos informado de estos adeudos del magnate, uno de los magnates de la televisión mexicana, y vamos a seguir al pendiente de lo que se resuelva en otros asuntos.